Buenas tardes con todos. Mi compañero Suica Espinosa Gabriel y mi persona Marcelo Quispe Joseph. Vamos a exponer sobre el proceso de la toma de decisiones. Primero vamos a ver lo que es una introducción acerca de este tema. Entonces, la capacidad de tomar una decisión es la habilidad genuinamente humana de entre todas las que conocemos. Ningún otro ser conocido puede decidir, solamente lo que es el hombre. Sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? Ante cualquier evento o circunstancia, el hombre es proclive a ser reactivo en vez de ser proactivo, es decir, simplemente a reaccionar. Entonces, ahora, tomar decisiones implica, en primer lugar, mantener despierto las facultades que hay que poner en uso con decisiones o pensamientos inteligentes, entre las cuales debemos de tener presente el conocimiento de uno mismo, conocer también nuestras capacidades, nuestras limitaciones, en lo que es la información, contrastar las distintas respuestas, tener también la imaginación y tener la capacidad de elegir libremente. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿cuándo tomar una decisión? Cuando algo no marcha bien, cuando se presenta un problema. El origen y tipo de problemas es muy variado y se puede originar en la persona, o sea, en nosotros, en uno mismo, pero también se da por ejemplo, en las empresas, en los departamentos, ya por distintos niveles. Ahora, los problemas suelen venir de repente. Ellos no avisan, no sabemos cuándo se pueden presentar. Algunas de las señales muy comunes que se da de los problemas en una empresa, por ejemplo, puede ser la disminución del beneficio económico, disminución también de su productividad, el aumento de las quejas. Marcelo, disculpa que te corte, pero no se ve el pase de las diapositivas. ¿O estás explicando así en la parte de introducción? Sí, la introducción. Ya, listo, disculpa. Sí. Sigue, por favor. Porque sí se puede cambiar. Sí, la introducción sigue. Ya, listo. Ya, decía que de los factores que se pueden dar en la empresa. Uno más, ya para terminar y pasar, es, por ejemplo, el descenso de la calidad de los productos o sus servicios. Ahora, a continuación vemos unos conceptos que se va a abordar durante la exposición, que uno es tomar. La palabra tomar, según la RAE, nos dice que es resolver, recibir, adquirir. Luego otro concepto es decidir. Decidir viene del latín decidere, que es resolver nuevamente, solucionar, formar un juicio definitivo. Tercero, juicio de valor, que es una valoración que se emite acerca de una situación o estado de una cosa. El pensamiento crítico es la capacidad, que es el cuarto concepto, es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado. Entonces, ahora vamos a ver qué es tomar decisiones. Entonces, es una acción que se toma una vez que se tiene la información y los escenarios posibles acerca del comportamiento de la decisión tomada. Para tomar una decisión, no importa la naturaleza, es necesario conocer, comprender, analizar un problema para así poder darle solución. En algunos casos, por ser tan simples o cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona rápidamente. Pero existen otros casos en los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que pueda dar más seguridad e información para resolver el problema. Esto se va a ver más adelante en lo que son en la forma como se puede resolver o se puede tomar una decisión. Ya. La capacidad de tomar decisiones también tiene que ver con asumir riesgos, ser creativo, buscar alternativas a problemas o retos que aún no conocemos, o sea, son inexistentes. ¿Qué podemos aprender de quienes realizan estas actividades que se podría decir no extremas al tomar una decisión?
pues son personas que son muy preparadas, prudentes, que hacen frente a situaciones difíciles. Estas personas, o las características de estas personas, es que ellos actúan inteligentemente, ya preparados, piensan antes de actuar, elevan sus conocimientos, analizan cuidadosamente los factores, imaginan cómo van a funcionar las cosas. Luego vemos la definición de la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o estructurado mediante el cual se elige entre dos o más alternativas, opciones o formas para resolver diferentes situaciones o conflictos de la vida. Puede ser la familia, la empresa u alguna otra organización. Cada día tomamos decisiones para las cuales no necesariamente tomamos la mejor opción. Cuando tomamos decisiones es necesario estar conscientes que cada una trae consecuencias tanto positivas o negativas y también implica un riesgo. La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada porque una persona hace uso de su razonamiento, su pensamiento para elegir así o para tomar una decisión ante un problema. Una definición de lo que es tomar decisiones, según Ramón Betancourt, es que tomar una decisión siempre comienza por elegir entre decidir o no decidir. Al decidir estamos asumiendo el compromiso por los resultados que se quieren alcanzar, mientras que al no decidir demostramos estar interesados en que las cosas sucedan sin hacer nada para lograr los resultados deseados. A continuación vemos las características de la toma de decisiones. La primera característica es la periodicidad. Esta se refiere a la regularidad con la que los individuos o grupos toman decisiones. Hay algunas decisiones que son diarias y otras que se dan cada un cierto periodo de tiempo, que puede ser aleatorio o determinado. Luego tenemos la claridad. Se refiere a la importancia de tener en claro el objetivo a alcanzar en el proceso y la situación a resolver. Tercero es los actores. Los actores refieren a los individuos que forman parte del proceso de toma de decisiones, que pueden ser tomadas de manera individual o grupal. Cuarto, el impacto. Este se refiere a las consecuencias que puede traer cada una de las alternativas a elegir. Es importante tener en cuenta que todas las opciones tendrán consecuencias, por lo que se debe elegir la alternativa que genere el impacto más favorable. Y el quinto, la reversibilidad. Este se refiere a que si se puede o no dar una marcha hacia atrás. Mientras más irreversibles sean las consecuencias de alguna de las alternativas a elegir, más atención se deberá prestar al proceso de decisión. Luego, los componentes de la toma de decisiones. Para resolver un problema se necesita de ciertos elementos que son importantes para encontrar un resultado inicial, para aprender y mejorar la resolución de problemas y para detectar las herramientas. Entre los componentes que se suscita en la toma de decisiones está la decisión, que es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. El resultado, que son situaciones hipotéticas que tendrían lugar y se toma una u otra opción de las decisiones antes señaladas. La consecuencia es aquella que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. La incertidumbre, confianza frente a lo desconocido, sobre todo cuando no se tiene experiencia en algún problema en particular. Las preferencias, la tendencia a tomar una alternativa y no otra, se ve condicionada por la experiencia. La toma de decisión, que es la acción de decidir, y el juicio, que es la evaluación. Ahora veremos las condiciones para la toma de decisiones. Las condiciones para la toma de decisiones son determinantes porque, bueno, una persona lo plantea, que es Rosa Marta Núñez Arroyo, plantea que los fundamentos de la toma de decisiones entran en juego cada vez que una organización realiza actividades de planeación, organización, dirección y control. Este proceso de toma de decisiones puede considerarse completo si existen ciertas precondiciones. Estas precondiciones se cumplen cuando es posible responder sí a las 4 preguntas siguientes. La primera es que
Existe una diferencia entre la situación presente y las metas deseadas. La segunda, el responsable de tomar la decisión está consciente del significado de la diferencia. Tercero, el responsable de tomar la decisión se siente motivado a actuar para eliminar la diferencia. Y cuarto, si el responsable de tomar la decisión cuenta con los recursos necesarios, esto incluye la capacidad o también dinero, para así actuar a favor de eliminar esa diferencia. Entonces, las condiciones en las que los individuos toman decisiones en una organización son reflejo de las fuerzas del entorno que tales individuos no pueden controlar, pero las cuales pueden influir a futuro en los resultados de sus decisiones. Estas fuerzas pueden ir desde nuevas tecnologías o la presencia de nuevos competidores, ya se ha dicho en un mercado. Incluso puede llegar hasta ámbitos políticos también. Los individuos con demasiada frecuencia también deben basar sus decisiones en la limitada información de que disponen. De ahí que el monto y la precisión de la información y el nivel de habilidad sean cruciales para una buena toma de decisión. Las condiciones en las que se toman las decisiones pueden clasificarse en términos generales como certidumbre, el primero, segundo, riesgo, y tercero, la incertidumbre, como se puede ver en la figura. Lo que es la incertidumbre se refiere a la condición en que los individuos son plenamente informados sobre un problema. Las soluciones alternativas son obvias y son claros los posibles resultados de cada decisión. En condiciones de certidumbre, la gente puede al menos prever, si es que no se puede controlar, los hechos y los resultados. Esta condición abarca el debido conocimiento y clara definición tanto del problema como de las soluciones alternativas. Una vez que un individuo identifica soluciones alternativas y sus resultados esperados, la toma de decisión es relativamente fácil. El responsable de tomar esta decisión sencilla también elige la solución con el mejor resultado potencial. Por ejemplo, en un agente de compras de una imprenta, se espera que ordene papel de calidad estándar al proveedor. Entonces se buscará, ya conociendo en un campo de certidumbre, entonces se buscará la compra del menor precio y mejor servicio de este distribuidor. Lo que es el riesgo, que sería la segunda condición, el riesgo se refiere es otra condición en la que los individuos también pueden definir un problema, especificar la probabilidad de ciertos hechos. Ellos tratan también de identificar soluciones alternativas y anuncian una probabilidad de la solución. Pero el riesgo suele significar que el problema y las soluciones alternativas ocupan algún punto intermedio entre los extremos representados por la información o la definición. Ejemplo, al plantear la salida de la organización a una persona con alta antigüedad, gran capacidad de influencia y un adecuado desenvolvimiento profesional en una empresa. Pero esta persona posee o se le debe dar un elevado costo o un pago, un elevado pago o un elevado costo de servicio, los cuales la empresa no va a poder cubrir así a largo plazo. Entonces es un riesgo que tomar, si dejar ir o quedarse. La tercera condición es la incertidumbre. Esta incertidumbre es la condición en que un individuo no dispone, bueno, en este campo ya no se dispone de la información necesaria para asignar probabilidades a los resultados de soluciones alternativas. Aquí el individuo está imposibilitado incluso para definir el problema y mucho más para identificar soluciones alternativas y posibles resultados. La incertidumbre suele indicar que el problema y las soluciones alternativas son tanto ambiguos como extremadamente inusuales. Enfrentar la incertidumbre es una de las facetas importantes de las labores de los administradores, así como otros profesionales. Las organizaciones se enfrentan a la incertidumbre cuando se introducen en nuevos mercados o lanzan productos significativamente diferentes para los que se requiere el uso de tecnologías novedosas. Ejemplo, podría ser que se quiera extender la construcción de un aeropuerto, pero ello afecta tanto a las personas que son dueños de los terrenos donde se desea situar el aeropuerto, pero también afecta a la alta demanda de los viajes en avión. Luego vemos los modelos de procesos de la toma de decisiones.
Este proceso se da de manera periódica y constante en la vida de un individuo. Muchas veces responde a conflictos que se presentan de manera diaria y otros son ocasionales. Algunos se dan dentro del ámbito privado y otros dentro de empresas u organizaciones. Según las diferentes características tenemos, por ejemplo, el modelo racional. En este proceso se analizan las posibles alternativas utilizando la razón, para que es la base a lo que son las pruebas comprobables. Tenemos el modelo intuitivo. En este proceso el individuo toma en cuenta la intuición, la experiencia personal, para así poder elegir la mejor alternativa. Tenemos el modelo personal. Y aquí el individuo se sitúa dentro de su ámbito privado. Esto es lo que hace o lo que decide una persona en común. La decisión o el modelo de rutina. En este proceso el individuo o grupo hace de manera periódica, como su nombre lo dice, ¿no? De rutina. En estas situaciones no se resiste mucho al análisis, simplemente se tratan situaciones simples. El modelo individual, proceso que ejecuta una persona de manera autónoma dentro de un contexto como una organización o empresa. El modelo de grupo, que es el proceso que se realiza en conjunto por un grupo de personas, donde se prima el consenso y así se pueda tomar la alternativa que se genera en forma colectiva. El modelo de emergencia. En este proceso es un individuo o un grupo que realiza decisiones, pero hace frente a situaciones nuevas o excepcionales. Y tenemos el modelo organizacional, el cual nos hemos centrado, que más adelante lo explicará mi compañero. En este proceso se realizan uno o varios casos que está a cargo de también una o más miembros en una organización, los cuales toman decisiones que va a repercutir en el futuro en la institución, en la empresa o en una organización. Un paso importante son los problemas que se suele estudiar, analizar dentro del proceso de la toma de decisiones. El problema es una cuestión determinada o asunto que requiere una solución a un conjunto de hechos o circunstancias que dificulta algún fin. Es decir, un problema lo podemos determinar como qué es lo que anda mal. En realidad los problemas son puertas que se abren para llevarnos a nuevas experiencias siempre y cuando no dejemos que la frustración, el desespero afecten las acciones o así también nuestra mente. Luego tenemos lo que son la indecisión. La indecisión es un gran problema en la toma de decisiones. Es algo que siempre se enfrenta. La indecisión se define como la falta de determinación ante una situación de inseguridad, falta de carácter o valor. Es un trastorno que destruye la seguridad y que se vuelve un problema a la hora de decidir. Es la incapacidad de elegir entre dos o más opciones, por ejemplo, qué ropa usar o qué menú escoger en un restaurante, o simplemente decir no a algo que no se quiera hacer. Todo ello por la falta de confianza en sí mismo o también afectado por otros factores. Se puede considerar a la indecisión como falta de autonomía que impide a un individuo tomar una decisión, elegir algún camino entre varios o resolver alguna problemática. La indecisión también provoca hacer juicios prematuros sin tener la suficiente información requerida para procesar y agregar un valor ético y moral. Muchas veces son inconscientes. Al preocuparse de problemas que no están a nuestro alcance o que no podemos resolver, solo podemos observar nuestra falta de capacidad, por lo cual entramos en bloqueos emocionales o conflictos para tomar una buena decisión. Teniendo en cuenta que lo más común para llegar a un bloqueo son los miedos. Según el doctor Jeffrey Rubin, identificó factores que entorpecen la toma de decisiones. Uno de ellos es cuando nos desconectamos de lo que son nuestros sentimientos, o también creamos dudas, desconfiamos de nuestras capacidades o también entramos en un estado de baja autoestima. Otro factor también es importante considerar que al momento de tomar decisiones es necesario no involucrarse de manera personal en la situación presentada y de tratar de tomar una postura imparcial o ya sea neutra. El tercer factor nos dice que es importante destacar
nuestras propias motivaciones para así lograr lo que se desea, encontrando opciones nuevas, brindando una cierta libertad para el proceso de decisión. Así crea la posibilidad creativa de probar diferentes posibilidades a partir de las cuales puedan abrir paso a nuevas alternativas. Ahora va a seguir mi compañero. Ya. Buenas, bueno, yo voy a continuar con la exposición acerca del proceso racional de la toma de decisiones, empezando por el primer nivel, ¿no? Que es determinar la necesidad de una decisión, el cual es un proceso de toma de decisiones donde comienza con el reconocimiento de que se necesita tomar una decisión. Ese reconocimiento lo genera la existencia de un problema o una disparidad entre cierto estado deseado y la condición real del momento. Una necesidad es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Por ejemplo, ¿no? La sed, el hambre y el frío son sensaciones que indican la necesidad de agua, alimento y calor respectivamente. Tenemos también aparte unas necesidades, ¿no? Como las cuales son las fisiológicas, las de seguridad, las de pertenencia y las de autoestima. En las fisiológicas, como ya hablamos anteriormente, acerca de la comida, la bebida, la vestimenta y la vivienda. En la parte de seguridad, lo que es la protección. En la parte de pertenencia, lo que es el afecto, el amor y la amistad. En la parte de autoestima, lo que es la autovalía, el éxito y el prestigio. Ahora, el segundo nivel es identificar los criterios de decisión. Una vez determinada la necesidad de tomar una decisión, se deben identificar los criterios que sean importantes para la misma. Por ejemplo, ¿no? Vamos a considerar que una persona piensa en adquirir un automóvil. Los criterios de decisión de un comprador típicos serán precio, modelo, dos o más puertas, el tamaño, la nacionalidad del carro, si es importado o nacional, mejor dicho, equipo opcional, el color, ¿no? Estos criterios reflejan lo que el comprador piensa que es relevante. Existen personas para quienes es irrelevante que sea nuevo o usado. Lo importante es que cumpla sus expectativas de marca, tamaño, imagen, etc. Ahora, en el tercer nivel tenemos lo que es asignar peso a los criterios. Los criterios enumerados en el paso previo no tienen igual importancia. Es necesario ponderar cada uno de ellos y priorizar su importancia en la decisión. Cuando el comprador del automóvil se pone a ponderar los criterios, da prioridades a los que por su importancia condicionan completamente la decisión, el precio y el tamaño, por ejemplo. Si el vehículo elegido tiene los demás criterios, lo que es color, puertas, la nacionalidad, pero sobrepasa el importe de lo que se dispone para su adquisición o es menor, es de menor tamaño al que precisa, entonces nos encontramos con lo que los demás criterios son secundarios en base a los de importancia trascendental. En el cuarto nivel tenemos desarrollar todas las alternativas. Bueno, desplegar las alternativas posibles, ¿no? Para ello es necesario hacer un análisis detallado de las posibles soluciones. La persona debe tomar una decisión y tiene que elaborar una lista de todas las alternativas disponibles para la solución de un determinado problema. El siguiente paso es evaluar las alternativas. La evaluación de cada una de las alternativas se hace al analizar con respecto a los criterios ponderados escritos antes de hacer la evaluación. Una vez indicadas las alternativas, el tomador de decisiones tiene que evaluar de manera crítica cada una de ellas, las ventajas y desventajas de cada alternativa que resulten evidentes cuando son comparadas. Y por último, ¿no? Seleccionar la mejor alternativa. Una vez seleccionada la mejor alternativa, se llegó al final del proceso de toma de decisiones, ¿no? En el proceso racional, esta selección es bastante simple. El tomador de decisiones solo tiene que escoger la alternativa que tuvo la calificación más alta en el paso número 5, ¿no? Bueno, en este último paso, que es el 6, tiene varios supuestos. Es importante entenderlos para poder determinar la exactitud con que este proceso describe el proceso real de toma de decisiones administrativas en las organizaciones. Siguiente, por favor.
Ahora, etapas en el proceso de toma de decisiones. Bueno, consideramos que la toma de decisiones es un proceso porque durante un periodo de tiempo suceden una serie de etapas, ¿no? En forma secuencial, como se muestra acá en la figura, ¿no? De arriba hacia abajo, empezando por la parte de fase de inteligencia, luego pasando por la fase de diseño, luego por la fase de selección, luego fase de implementación y por último la fase de revisión. En la fase de inteligencia, ¿no? Consiste en identificar y definir el problema para que el que se presente tomar una decisión. Eh, bueno, en primer lugar se realiza un análisis completo interno y externo para buscar el origen fundamental de este problema. Debemos tener en cuenta que este análisis depende de la forma en que el decisor percibe el problema, es decir, selecciona, recibe, organiza e interpreta la información. Es necesario recopilar todos los datos posibles acerca del problema para optimizar la utilidad de la información. En esta etapa pueden suceder una serie de errores bastante comunes. Por ejemplo, podemos obtener una respuesta adecuada para un problema equivocado. En este caso, debemos volver a analizar el problema, que seguirá sin solución. También es posible tomar una decisión inoportuna o una decisión que no conduce a la realización de una acción. Estos errores se producen por una falta de organización que conlleva la utilización de la intuición y no de métodos más científicos en el proceso de toma de decisiones. Ahora, en la fase de diseño, se identifican y enumeran todas las alternativas, estrategias o vías de acción posibles. Para ello debemos hacer un análisis exhaustivo del problema, siendo recomendable la opinión de varias personas con distintos puntos de vista, con el fin de que no queden alternativas sin identificar. Ahora, en el tercer paso, fase de selección, consiste en la elección de una alternativa. Para ello se evalúan todas las líneas de acción teniendo en cuenta la concordancia de los objetivos de la empresa y los recursos. Además, la alternativa elegida debe ser factible y contribuir a la resolución del problema. Hay que tener en cuenta los posibles problemas futuros y las consecuencias asociadas a cada una de las alternativas. Bueno, en esta selección se realiza en función de la cantidad y calidad de información disponible a tal efecto. Ahora en la fase de implementación se desarrollan las acciones que conlleva la alternativa elegida para solucionar el problema. Y por último, en la fase de revisión, donde sirve para comprobar si la puesta en marcha de la decisión es la más adecuada y si se alcanzan los resultados deseados. Se realiza un control evaluando las acciones pasadas y si algo no es correcto, se reinicia el proceso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la toma de decisiones en el contexto empresarial. Partiendo de las definiciones de Helgel, Slocum y Stoner, la toma de decisiones es una parte importante de la labor del gerente. Sin embargo, cuando un gerente toma una decisión o cuando el coste de buscar y evaluar las alternativas es bajo, el modelo racional proporciona una descripción moderadamente precisa del proceso de decisión. Pero tales situaciones, afirma Robbins, son la excepción. En el ámbito organizacional, la mayoría de decisiones significativas se realizan mediante el juicio más que por un modelo prescriptivo definido. Dado lo anterior, a continuación se establece una visión de cómo se toman realmente la mayoría de las decisiones en las organizaciones a través de la caracterización de 3 modelos de toma de decisión de acuerdo con los criterios establecidos: el racional, el de racionalidad limitada y el político. La utilidad de estos modelos reside en que ayudan a identificar la complejidad y variedad de las situaciones para la toma de decisiones en una organización. Bueno, en las organizaciones en general y en las empresas en particular suele existir una jerarquía que determina el tipo de acciones que se realizan dentro de ella y, en consecuencia, el tipo de decisiones que se deben tomar.
La ciencia administrativa divide a la empresa en 3 niveles jerárquicos: el nivel estratégico, el táctico y el operativo. En el nivel estratégico es de alta dirección y planificación global de toda la empresa. En el nivel táctico está la planificación de los subsistemas empresariales, mientras que en el nivel operativo está el desarrollo de las operaciones cotidianas. Siguiente, por favor. Tipos de decisiones en la empresa. Bueno, como todos sabemos, no todas las decisiones tienen la misma importancia ni producen las mismas consecuencias. Obviamente, no es lo mismo localizar una nueva planta de producción, contratar a un nuevo empleado o clasificar los artículos en un inventario. Es este epígrafe y escribimos 3 clasificaciones de las decisiones que se pueden tomar en la empresa, según el nivel jerárquico, donde se toman las decisiones, ¿no?, de decisiones estratégicas o de planificación, a decisiones tácticas o de pilotaje, decisiones operativas o de regulación. Y ahora, según el método utilizado para la toma de decisiones, tenemos las decisiones programadas y las decisiones no programadas. Y la clasificación sintética, donde tenemos las decisiones estructuradas, que son las decisiones programadas, las decisiones semiestructuradas y las decisiones no estructuradas, que son las decisiones no programadas. Siguiente, por favor. ¿Sigo? Ya. Estilos de la toma de decisiones. Bueno, todas las personas que toman una decisión poseen una serie única de características personales que influyen en su resolución del problema. Por ejemplo, en una empresa, el gerente creativo tolerará bien la incertidumbre y ofrecerá diversas alternativas para su decisión en un menor tiempo. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos, a nivel laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial. La toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las disponibles para resolver un problema actual o potencial. Bueno, acá tenemos, ¿no?, los estilos que tiene la toma de decisiones, las cuales son 4: el estilo directivo, el analítico, el estilo conceptual y el estilo conductual. En el estilo directivo, para la toma de decisiones se caracteriza por una baja tolerancia a la ambigüedad y un modo de pensar totalmente racional. En ese estilo se sitúan aquellas personas con un alto grado de razonamiento lógico, capaces de tomar decisiones rápidas, enfocadas a corto plazo. Su eficacia y rapidez en la toma de decisiones permite adoptar una solución con información mínima y evaluando pocas alternativas. Luego está el estilo analítico. Bueno, el estilo analítico para la toma de decisiones se caracteriza por una mayor tolerancia a la ambigüedad que los tipos directivos, combinando con una forma de pensar totalmente racional. Estas personas precisan de más información antes de tomar una decisión, considerando y analizando más alternativas. Los individuos situados en ese estilo analítico se caracterizan por su capacidad para adaptarse o afrontar situaciones únicas. Luego, en el estilo conceptual, para tomar decisiones, engloba a personas con una gran tolerancia a la ambigüedad y un modo de pensar intuitivo. Estas personas se caracterizan por tener una amplia capacidad de procesar información desde una perspectiva extensa y una elevada capacidad analítica, tratando de analizar muchas alternativas. Se enfocan en el largo plazo y con frecuencia buscan soluciones creativas a los problemas. Y por último, el estilo conductual. En ese estilo se representan aquellas personas cuyo modo de pensar es de manera intuitiva, pero cuyo grado de tolerancia a la ambigüedad es bajo. Estas personas trabajan bien con otras, están abiertas a las sugerencias y se preocupan por los que trabajan con ellas. La aceptación de los demás es importante para los de ese estilo de toma de decisiones. Ahora,
Los 4 estilos para tomar decisiones podrían considerarse independientes unos de otros. Sin embargo, es fácil detectar que una toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida diferentes en contextos, ¿no? A nivel laboral, familiar, personal, sentimental o empresarial, como se dijo anteriormente. Siguiente, por favor. Ahora, factores a tomar en cuenta en el proceso, ¿no? Cuando se toman decisiones en una organización, hay una serie de factores que no se deben soslayar, como los siguientes, que es la racionalidad limitada, la relatividad de las decisiones, la racionalidad administrativa y la influencia organizacional. En la racionalidad limitada, quienes toman decisiones deben contar con la suficiente información del problema para analizarlo y evaluarlo. El criterio que orienta la decisión es la eficiencia, la cual se logra maximizando resultados con el mínimo de recursos. En la relatividad de las decisiones, escoger una opción determinada implica la renuncia a las demás y la consecuente creación de nuevas situaciones en el tiempo. De ahí la importancia de evaluar las consecuencias de las posibles soluciones. Ahora, racionalidad administrativa, donde se refiere al uso de técnicas que faciliten la aplicación del trabajo organizado. Se debe optar por seleccionar y emplear los recursos de acción más adecuados para la comunicación entre las personas. Y por último, la influencia organizacional, donde las decisiones son tomadas desde la perspectiva de los intereses de la organización y de sus normas internas. Existe en ese sentido una cultura, una división de tareas, una jerarquización de toma de decisiones, estándares de desempeño, sistemas de autoridad, canales de comunicación, entrenamiento y adoctrinamiento. Lo contrario de ello es la toma de decisiones por capricho individual. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones empresariales. Al igual que el pensamiento crítico, en la toma de decisiones se utilizan estos procesos, en cual empezamos por la observación, el cual es analizar el objetivo, examinar atentamente y recato, atisbar, inquirir, investigar, escudriñar con diligencia y cuidado. Observar es aplicar atentamente los sentidos de un objeto o un fenómeno para estudiarlos tal como se presenta en realidad. Puede ser ocasional o casualmente. Luego le sigue la comparación, relación de semejanza entre los asuntos tratados. Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanza. Luego está la codificación, autoconocerse, conocer quién soy, quiénes somos y clarificar valores, hacer o tomar un cuerpo de leyes metódico y sistemático, transformar mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje. Luego está la organización. Bueno, es un curso de más responsable, evaluar opciones para elegir el curso de acción más responsable. Disposición de arreglo u orden, regla de o modo que observa para hacer las cosas. El que le sigue es la clasificación, donde es ordenar disponiendo por clases o categorías. Es un ordenamiento sistemático de algo, ¿no? La resolución, que es la implementación de la toma de decisiones, término o conclusiones de un problema, parte en que se demuestran los resultados. Por penúltimo tenemos la evaluación, hacer el señalamiento del rango, analizar y reflexión de los anteriores razonamientos y las conclusiones. Y por último, la retroalimentación, o bueno, también llamado feedback. Bueno, es la evaluación de los resultados obtenidos, donde el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias con la intención de recabar información a nivel individual o colectivo para intentar mejorar el funcionamiento de una organización o cualquier grupo formado por seres humanos, ¿no? Siguiente, por favor.
Ahora, bueno, importancia de los datos en la toma de decisiones empresariales. La toma de decisiones empresariales es la protagonista del día a día, decisiones grupales o individuales, decisiones de rutina o de emergencia. Sean del tipo que sean, todas marcarán en mayor o menor medida el devenir de una empresa, idea o proyecto y el consecuente éxito o fracaso de estos. Una decisión bien tomada significará principalmente ahorro de tiempo, energía y recursos. Lo que está claro es que en todos los procesos de toma de decisiones, la importancia de los datos es vital. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, porque los datos son el motor que nos lleva a dar en el clavo a la hora de decir, ¿no?, cuáles serán nuestras soluciones o alternativas y cómo y cuándo debemos llegar a ellas. Dicho en otras palabras, trabajar tanto con small data como con big data nos llevará a conocer las necesidades reales del mercado e incluso anticiparnos a ellas. Saber analizar, detectar y anticiparse es la clave que nos permite tomar grandes decisiones estratégicas. ¿Y cómo lo consigo? Bueno, estudiar la toma de decisiones es posible y en edX te ofrecemos eso para hacerlo todos los profesionales. Siguiente. Eh, Mejores prácticas para tomar decisiones directivas. Primero tenemos que examina el panorama que tienes delante. El segundo, define bien lo que quieres. Clarifica los criterios más relevantes. Genera diversas alternativas. Consulta información opuesta. Y por último, consulta a tus colaboradores. Bueno, en el primero, que es examina un panorama que tienes delante, las mejores decisiones se toman cuando eres capaz de ver la situación de forma global e integral. La perspectiva general es una estrategia que nunca falla. Un buen directivo nunca toma decisiones cuando está imbuido en el presente. Por el contrario, tiene que alejarse momentáneamente de los hechos para saber qué es lo que más le conviene a él y a los suyos. El otro, que es definir lo que se quiere, ¿no? Lo que hagas depende del problema que quieras resolver. Debes sospechar los diversos aspectos de la situación y diagnosticar bien el problema. Si son varios problemas, debes escoger uno de ellos. El otro sería generar diversas alternativas, donde debes usar toda la creatividad para ir generando alternativas de solución de un problema. Evalúas las alternativas según los criterios definidos anteriormente. El otro es consultar información opuesta, donde busca opiniones e información que se oponga a la tesis que ya tienes en mente y que se perfila a convertirse en una decisión concreta. Resulta productivo consultar información opuesta o que al menos no coincida de todo con tu tesis, ¿no? Aunque luego no cambies de opinión, es bueno que por lo menos tengas en cuenta otra versión de las circunstancias. Otro tenemos la consulta a los colaboradores. Si bien la toma de decisiones depende de ti como directivo y principal responsable para ellas, consulta con tus colaboradores, ¿no?, y pide sus opiniones sobre lo que tienes planificado. Y por último, ¿no?, evaluar los resultados, que aunque encontrar solución al problema inicial sin que suponga la aparición de otros, sería el ejemplo del éxito más significativo, donde debes establecer mecanismos de control para revisar y corregir lo que sea necesario. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuándo debes delegar una decisión? Por una cuestión jerárquica y de planeamiento, un directivo siempre estará a cargo de las decisiones estratégicas, más no de las decisiones operativas. Sin embargo, a veces los directivos acaparan las decisiones de las distintas áreas de la empresa. Otras veces ocurre que los ejecutivos de menor rango no están dispuestos a tomar las decisiones de medio riesgo y las empujan hacia arriba. En ese sentido, debes delegar las decisiones de riesgo medio y bajo a tus colaboradores más cercanos, de acuerdo con la naturaleza del problema. Ahora,
Debes tolerar el error. Todo plan de crecimiento, expansión o innovación empresarial requiere tu disposición para correr riesgos, porque solo así se gana en el mercado. Pero para ello tienes que estar dispuesto a cometer equivocaciones. Ante esta situación de decisiones erradas, algunos directivos eligen castigar supuestamente estos errores y recompensar el exceso de análisis, mientras que otros prefieren celebrar las fallas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, etapas de la toma de decisión empresarial. Empezando por la identificación y diagnóstico del problema, donde reconocemos en la fase inicial el problema que deseamos solucionar, teniendo en cuenta el estado actual con respecto al estado deseado. Una vez que el problema es identificado, se debe realizar el diagnóstico y luego de esto podremos desarrollar las medidas correctivas. Por segundo, tenemos la generación de soluciones alternativas, donde la solución de los problemas puede lograrse por varios caminos y no solo seleccionar entre dos alternativas. Se puede formular hipótesis para generar alternativas, porque con las alternativas planteadas tiende a haber incertidumbre. Luego tenemos selección de la mejor alternativa. Bueno, cuando el administrador ha considerado las posibles consecuencias de sus opciones, ya está en condiciones de tomar la decisión. Debe considerar tres términos muy importantes, lo que es maximizar, satisfacer y optimizar. Al momento de tomar la mejor alternativa, es posible tomar la mejor decisión que consiste en maximizar. El satisfacer es la elección de la primera opción que sea mínimamente aceptable o adecuada, y de esta forma se satisface una meta o criterio buscado. Y si se quiere optimizar, es el mejor equilibrio posible entre distintas metas. Luego tenemos la evaluación de las alternativas. Bueno, luego de la tercera etapa implica la determinación del valor o la adecuación de las alternativas que se generaron. ¿Cuál solución será la mejor? Los gerentes deben considerar distintos tipos de consecuencias. Por supuesto que deben intentar predecir los efectos sobre las medidas financieras u otras medidas de desarrollo, pero también existen otras consecuencias menos definidas que hay que atender. Las decisiones establecen un precedente y hay que determinar si este será una ayuda o un obstáculo en el futuro. Luego tenemos evaluación de la decisión, donde evaluar la decisión forma parte de una de las etapas del proceso. Recopila toda la información que indique la forma como se evalúa una decisión. Es decir, es un proceso de retroalimentación que podría ser positiva o negativa. La retroalimentación es positiva cuando indica que podemos continuar sin problemas y que incluso se podría aplicar la misma decisión de otras áreas de la organización. Por el contrario, la retroalimentación es negativa cuando la implementación requiere de más tiempo, recursos, esfuerzos o pensamiento, o nos indique que la decisión fue equivocada, para lo cual debemos volver al principio del proceso. Y por último, la implementación de la decisión. El proceso no finaliza cuando la decisión se toma. Esta debe ser implementada. Bien puede ser que quienes participen en la elección de una decisión sean quienes procedan a implementarla, como en otras ocasiones delegan dicha responsabilidad en otras personas. Debe existir la comprensión total sobre la elección de la toma de decisiones entre sí, las razones que la motivan, y sobre todo debe existir el compromiso de su implementación exitosa. Para tal fin, las personas que participan en esta fase del proceso deberían estar involucradas desde las primeras etapas que anteriormente hemos mencionado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver un caso práctico, ¿no? Siguiente. Bueno, acá dice, ¿no? Tenemos una empresa de suministros a la que un cliente solicita un descuento porque va a ser un gran pedido. Ahora la política de la empresa dice que los descuentos por pedidos grandes solo se otorgan a clientes con una antigüedad de un año, lo que no es el caso del cliente. Además, el cliente amenaza con suspender el pedido
si no se le aplica el descuento. Siguiente. Ya bueno, acá vamos a identificar primero, empezando identificando el problema. Se le debe hacer el descuento al cliente incluso cuando no cumple los requisitos para ello, yendo así contra la política de la empresa. Nos hacemos esa pregunta, dándonos algunas alternativas, las cuales son, se le hace el descuento sin consultar con la gerencia. El segundo sería no se hace el descuento y se pierde el pedido. El tercero, consultar con la gerencia para autorizar el descuento. Y el cuarto, intentar negociar con el cliente para que acepte las condiciones expuestas con la política de la empresa. Luego de, ah, luego de obtener estas alternativas, las evaluamos para que lo podamos recurrir a un sistema de puntuación para poder compararlas. Tenemos, ¿no?, que se complace al cliente, no se pierde el pedido, pero se estaría infringiendo la política de la empresa, lo que es un mal ejemplo para el resto de empleados. Se respeta la política de la empresa, este es otro, se respeta la política de la empresa, se establece un buen ejemplo para el resto de la plantilla, pero se pierde un pedido y posiblemente un cliente, y que podría irse con la competencia. Otro sería que se retiene al cliente y se cuenta con el permiso de la gerencia. El cliente queda satisfecho, pero podría volver a exigir descuentos especiales para pedidos de gran cantidad. Y por último, se le trata al igual que los otros clientes en su situación, no quedará satisfecho y podría marcharse. Acá entramos en la parte de la mejor alternativa, ¿no? Elegimos la mejor alternativa, se opta por la tercera opción, puesto que al consultar y negociar con la gerencia, no se va contra la política de la empresa y se logra satisfacer al cliente. Y por último, solo restaría aplicar la decisión tomada y evaluar los resultados. Eso sería todo. Siguiente. Gracias.